Estamos entonces compartiendo una reunión hermosa porque estamos en una pequeña serie que comenzamos el domingo pasado y le hemos llamado Sed, que significa siempre escucha a Dios. Decí conmigo, en mi vida siempre debo escuchar a Dios. Eso es lo que llamamos con esta sigla sed, tener sed de Dios. Y cuando un creyente es nacido de nuevo, cuando nosotros hemos tenido un encuentro personal con Jesús, no hemos recibido solo religión, no es que venimos porque nuestros padres nos heredaron una religión. Me acuerdo, hace muchos años había un folletito que hablaba acerca de eso, era muy interesante, porque nacer en una familia cristiana no te hace cristiano. Ir a una iglesia no te hace cristiano. Tener la tradición religiosa de tu familia tampoco te hace cristiano. Y este folleto decía algo muy interesante. Haber nacido en una cochera no te hace un coche, ¿no? Y esta es la realidad. Sino que uno se hace cristiano cuando tiene la experiencia de la conversión. Es decir, cuando uno tiene una revelación de Cristo y uno encuentra a Cristo y deja de ser un religioso, deja de apegarse solo a las normas, a las formas, a la fachada cristiana, ¿no? Sino que empieza a tener una experiencia con Dios todos los días. Cuando ora, cuando habla con Dios, cuando lee la palabra, siente que Dios le habla, se da cuenta que Dios lo dirige, siente el poder de Dios en su vida. Cuando está en aflicción, cuando está en problemas, cuando está rodeado de maldad, sabe que cuenta con un poder superior que lo transforma, que lo libra, que lo cambia. Y entonces, ser cristiano es mucho más que ir a una iglesia. Ser cristiano es tener una experiencia con Dios todos los días. Y para tener una experiencia con Dios, tenemos que tener sed de Dios. Es decir, así como hace calor y cuando tenemos calor, ¿qué hacemos? Tomamos agua porque el agua apaga nuestra sed, ¿no? O nos ayuda por lo menos. Y siempre recuerdo ese texto en el libro de Salmos que dice que nuestra alma brama, ¿no? Como el ciervo, que en el desierto busca las aguas frescas. Y así es la vida de un cristiano. El cristiano siempre tiene sed, pero sed de Dios. Anhela de Dios, desea de Dios. En un mundo donde jóvenes, adultos, niños que no han sido enseñados en el Señor y están desesperadamente buscando algo que los sacie, algo que les haga bien en la vida. Y se dan cuenta que tarde o temprano el mundo les miente, porque le prometen, como decimos habitualmente, el oro y el moro, le prometen todo, pero finalmente el resultado es vacío. Pero cuando tenemos la experiencia de encontrar a Dios, a Jesús, nuestra vida comienza en un proceso de tener una sed, pero una sed buena, ¿no? Una sed de querer más de Dios. Yo a veces pienso, ¿cómo es posible para un cristiano no vivir con Jesús? ¿Cómo es posible poder vivir sin el Señor? Porque aun cuando muchas veces mi corazón tal vez se ha apartado del Señor un poquito, ahí nomás comencé a sentir la desesperación de estar lejos de Él. Porque cuando uno se ha convertido a Cristo, ha gustado a Cristo, seas jovencito, seas niño, seas adolescente, seas adulto mayor, hay algo que en tu corazón te dice, necesito a Dios, necesito de Él. Y esa sed te vuelve siempre a Él. Esa sed te vuelve siempre a una relación con el Señor. Entonces, hoy vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a entender que en esta sed que tenemos de Dios, entender que Dios habla. Decí conmigo, Dios habla. Y entender algunas cosas, cómo es que Dios nos habla. Cómo es que Dios habla a nuestro corazón. Y quisiera, para empezar, decirte que mucha gente a veces dice, porque a mí Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y saben que hay mucha gente que a veces tiene la muletilla de decir, más si son creyentes, ¿no? Dios me dijo y Dios no les dijo nada. Pero aprender a discernir cuándo es que Dios realmente me está hablando, aprender a discernir cuándo es la voz de Dios la que me está dirigiendo, la que me está enseñando, la que me está indicando el camino,
Es importante para nuestro crecimiento espiritual. No es posible ser cristiano sin oír la voz de Dios. No es posible tener a Cristo sin escuchar su voz. No se puede ser cristiano sin hablar con Él, sin tener su voz, su dirección. Entonces quiero que veamos en la palabra de Dios, en el libro de Lucas, un suceso de varios discípulos de Jesús que estaban saliendo de Jerusalén y estaban camino hacia la ciudad de Emaús. Y mientras estaban caminando y yendo hacia esa ciudad, a unos, creo que 11 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, ellos estaban hablando y estaban tristes. Estaban tristes porque Jesús había sido crucificado y había habido muchos sucesos en ese momento y venían comentando acerca de esto y venían hablando de todas las cosas que Jesús había hecho. Y venían en el camino de Emaús. Y miren lo que vamos a ver hoy. Que en este camino a Emaús Jesús se reveló, Jesús les habló y les habló de diferentes maneras. Y vamos a ver cómo podemos aplicar estos principios para nuestra propia vida, porque nosotros también necesitamos oír la voz de Dios. Si queremos un año en victoria, si queremos atrevernos a más, tenemos que ser dirigidos por la voz de Dios. ¿Cuántos desean escuchar a Dios todos los días? Saber discernir la voz de Dios. Y si tu corazón está dispuesto, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Vamos a ver nuestro bosquejo y quería decirles que hemos hecho algunos bosquejos especiales con letra más grande, especialmente para los hermanos mayores que tienen dificultad para leer la letra pequeña. Así que si alguno recibió equivocadamente el bosquejo de letra grande, páseselo a un hermano que tal vez esté usando anteojos y necesite ver la letra un poco más grande. En tu bosquejo, en el punto número 1, quiero que pongas, anotes allí, decirle a tu hermano, no te olvides la lapicera el próximo domingo. Miren, como docente que soy, he aprendido que aprendemos bastantes cosas con lo que escuchamos. Aprendemos muchas cosas más con aquello que anotamos, que escribimos, y aprendemos muchísimo más con aquellas cosas que ponemos en práctica. Entonces, escuchá, anotá, y después que te vayas de acá, ponelo en práctica. Amén. Decí conmigo, tengo que escuchar, tengo que anotar y tengo que poner en práctica. Y ahí uno aprende, ¿no? Entonces, vamos a anotar allí. Punto 1, Dios habla al corazón. Anótalo, Dios habla al corazón. Y vamos a leer uno de los versículos en Lucas capítulo 24. Todo este suceso del camino de Emaús está en ese capítulo. Capítulo 24, versículo 32, y dice lo siguiente: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mismos mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Quiero que veas lo siguiente. Ellos se habían encontrado con un personaje que estaba allí caminando junto con ellos hacia Emaús. Y este hombre o este ser que estaba allí con ellos les hablaba acerca de Jesús, de lo que había sucedido, de lo que ellos venían comentando. Y les hablaba con las Escrituras también. Y ellos no sabían quién era. No podían discernir quién era el que les estaba hablando, quién era esa persona que los estaba acompañando en el camino. Pero fíjense en lo primero que, esta pregunta es tan interesante, lo primero que quiero que veamos. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando Dios te habla, tu corazón comienza a latir más fuerte. Una de las claves para percibir la voz de Dios es saber distinguir cuando son tus pensamientos, cuando son tus ideas, cuando son tus recuerdos los que vienen a la mente, cuando son tus propios deseos que vienen a la mente. ¿Vieron que cuando uno desea algo, a veces uno está tan enfocado en lo que quiere que a la mente te vienen un montón de pensamientos? Bueno,
Una de las cosas que habla a tu corazón son tus propios pensamientos. A veces vas a escuchar voces en tu mente y en tu corazón que tienen que ver con tus propios deseos, con lo que vos anhelás, con lo que vos querés. Y es bueno discernir cuando esos pensamientos son tuyos. Pero, en segundo lugar, hay otra persona que puede hablarte también al corazón. Y ese es Satanás. Saben que el diablo también puede hablarle a nuestro corazón. Muchas veces cuando estamos pasando tribulación, el enemigo también pone voces en tu mente y en tu corazón. Y cuando uno aprende a discernir cuándo son pensamientos de uno y cuándo son pensamientos del enemigo, ¿saben por qué? Porque cuando vienen pensamientos del enemigo te deprimen, te desalientan, te desaniman. Hay pensamientos que vienen a tu mente y a tu corazón que te tiran al suelo, que te desaniman para seguir avanzando, seguir creciendo. Y uno tiene que discernir y darse cuenta que esa voz no viene de Dios, pero tampoco viene de vos mismo, sino que viene del enemigo. Y en tercer lugar, a nuestro corazón le puede hablar Dios. Cuando Dios te habla al corazón, lo primero que sentís, o una experiencia que tenés cuando Dios te habla, es que sentís un ardor en el corazón, como sintió esta gente. Cuando Dios te habla, sentís que tu corazón comienza a vibrar. Sentís que hay algo adentro tuyo que te está movilizando, que te mueve, que te saca de los pensamientos tuyos. Y te vas a dar cuenta cuando Dios te habla en el corazón, porque muchas veces vendrán pensamientos a tu corazón que más de una vez serán contrarios a tus pensamientos. ¿Viste cuando orás y vos le estás diciendo, Señor, yo quiero esto, y estás ahí orando por algo y de repente vienen pensamientos que te dicen, pero yo quiero esto otro para vos? Y empezás a darte cuenta y a discernir que esa voz no va en la misma línea de tus pensamientos, pero que te da paz. Decir conmigo, cuando Dios me habla en el corazón, me da una profunda paz. Cuando te habla el diablo, te trae tentación. Cuando te habla el diablo, te trae turbación. Cuando te habla el diablo, te trae tristeza, amargura, desesperación. Pero cuando Dios te habla al corazón, se distingue de tus propios pensamientos porque te da una seguridad, te da una paz, una tranquilidad, porque cuando Dios habla al corazón, te pone pensamientos de paz, te da seguridad. Decir conmigo, cuando Dios me habla al corazón, me da seguridad. Son esos momentos que vos decís, Dios mío, no sé qué hacer, yo quiero esto, estoy siendo tentado con esto otro. Y de repente viene la palabra de Dios y decís, este es el camino. Sentís seguridad. Por eso es tan importante guardar nuestro corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice que debemos guardar nuestro corazón. Es decir, estar atentos a las voces que tenemos en el corazón, a las voces que recibimos en nuestra mente, en nuestro espíritu, saber discernir. Decirle a tu hermano, no todo lo que viene a tu mente viene de Dios. Si vos te quedaras un ratito quieto y cerraras tus ojos y trataras de no pensar en nada, verías que en cuestión de segundos tu mente empieza a ser bombardeada por una cantidad enorme de pensamientos. Entonces, la Biblia nos enseña que cuando oramos también podemos hacer un tipo de oración que nos va a ayudar a discernir la voz de Dios, que es la meditación. Y cuando hablo de la meditación no me refiero a la meditación que hace el mundo, de poner la mente en blanco y cosas por el estilo, sino la meditación de pensar en Él, de pensar en su palabra. Y cuando vos estás allí quieto, en silencio, pensando en el Señor, la voz de Dios se va a revelar a tu corazón. Decir conmigo, tengo que aprender a meditar. Es decir, separarte un ratito, dejar la locura de todo el día, un ratito, 20 minutos, 15, media hora, separarte a un lugar donde puedas estar quieto, leer una palabra, orar, quedarte en silencio, esperar la voz de Dios. Y sin duda Dios te va a hablar. En segundo lugar, quiero que veamos en el punto número 2, Dios te habla o nos habla
cotidianamente. Anótalo ahí, por favor. Dios nos habla cotidianamente, o sea, todos los días. Y vamos a leer el principio de este texto que les mencionaba. En Lucas capítulo 24, el 13 al 16 dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 11 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿quién se acercó? Jesús. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Escucha esto, versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados. O sea, lo veían, charlaban con él, pero no podían percibir quién era. No se daban cuenta que era Jesús. Dice, para que no le conociesen. Ahora, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido experiencias como esta. Hemos venido a la iglesia, hemos buscado a Dios, hemos ido a una campaña, hemos escuchado una predicación. Y sin darnos cuenta, muchas veces Jesús estuvo caminando con nosotros. Y sin darnos cuenta, tal vez Jesús nos estuvo hablando a través de alguien. Tal vez Jesús estuvo dándote un consejo, una palabra, pero vos no lo pudiste ver. ¿Saben una cosa, mi hermano? En nuestra caminata de todos los días, Jesús nunca nos deja solo. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El problema que los ruidos del mundo todo el tiempo que nosotros tenemos en la cabeza no nos permite ver que Jesús está con nosotros caminando cotidianamente todos los días. ¿Saben cuando tomamos conciencia de que Jesús está con nosotros? Cuando nos ponemos a orar. Cuando tomamos conciencia de que Jesús camina a nosotros, cuando venimos a una reunión como esta, que estamos clamando y que la iglesia está orando y que sentimos la presencia del Señor, ahí percibimos que Jesús está. Pero la realidad es que Jesús camina con vos todos los días. Es por eso que necesitamos separar el ruido. Es por eso que a veces necesitamos tomarnos tiempo. Vas en el colectivo y cerrás tus ojos un ratito. Si no tenés nada que hacer en el colectivo, cerrás los ojos un cachito. Y en tu mente orás, Señor, gracias por estar conmigo. Conectate con el Señor. Tomá conciencia de que Él está con vos. Uno de los ruidos que a veces nos hace en el corazón para darnos cuenta que Jesús está es cuando vienen los problemas. Cuando viene la angustia, cuando vienen esos choques en nuestro espíritu, ¿no? Esas situaciones que te movilizan. Y ahí tomás conciencia, ¿no?, de que Jesús está. ¿Y qué hacemos los cristianos? Clamamos a Dios. Porque tomamos conciencia a través del dolor o de las crisis. Pero ¿sabés que hay algo mucho mejor que eso? Es tomar conciencia de Jesús, aun cuando no estemos en problemas. Aun cuando estemos bien, cuando estemos alegres, aun cuando estemos disfrutando una vacación, o cuando estemos disfrutando de la familia, o estar disfrutando de un cumpleaños, o lo que sea, poder decir, gracias Jesús porque hoy estás conmigo también. Gracias Señor porque estás conmigo. Pero ellos no lo podían ver. Y Jesús les estaba hablando. Pero miren qué interesante. Jesús estaba con ellos, pero el corazón de ellos ardía. Había algo que les estaba indicando que ese hombre que estaba allí con ellos era alguien muy especial. Hermano querido, si Dios te habla todos los días, tenés que tener la capacidad de abrir todos los canales posibles para escuchar a Dios. Decí conmigo, tengo que tener todos los canales abiertos. Es decir, tener los ojos abiertos, tener el oído abierto, tener el corazón abierto, abrir todos los canales, porque Dios te puede hablar. A mí Dios muchas veces me ha hablado cuando he ido a un lugar bonito, cuando he ido a un río o he ido a un lugar de montaña o a un lugar que me llamó la atención. Muchas veces Dios te habla, pero tienes que estar atento. No dejes que los ruidos del mundo, los ruidos de la vida cotidiana, de los problemas, cierren los canales de comunicación porque Dios quiere hablarte. Mira, hay un salmo tan bonito en el libro de los Salmos que dice que la creación entera muestra la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes cuando ven un paisaje hermoso se regocijan en el corazón por la creación del Señor?
¿no? Cuando vemos un lago, cuando vemos una montaña, cuando vemos los paisajes tan hermosos que tiene nuestra Argentina. Y decimos, wow, qué grande que es mi Dios. Porque la creación muestra la gloria de Dios. Dios te habla. Entonces, mantened todos los canales abiertos para escucharlo a Dios. Dios puede hablarte en sueños. Y no quiere decir que todos los sueños son la voz de Dios. Alguien decía una vez, uy, yo soñé que Dios me daba esto, lo otro, y hacía esto, y me dijo esto, y me dijo lo otro. Digo, ¿qué te pasó, hermano? Y no sé qué me pasó, pero hoy soñé como nunca. Y cuando uno indagó un poquito, ¿y qué te pasó? ¿Pero qué te pasó? ¿Siempre sos de soñar así? No, lo que pasa es que anoche me comí unos 5 choripanes y la verdad que soñé toda la noche. Es decir, no todos los sueños son la voz de Dios, pero Dios te puede hablar a través de un sueño. Dios te puede hablar a través de visiones. Dios te puede hablar a través de la voz de otras personas. Miren, en una ocasión en la antigüedad, por la dureza del corazón, Dios llegó a hablar a través de una mula. Dios te puede hablar, pero tenés que estar atento a la voz de Dios para discernir qué es de Dios y que no, porque cuando vos escuchás algo de Dios, cuando Dios te habla en un sueño, cuando Dios te habla en una visión, cuando Dios te habla a través de alguien, vos lo vas a percibir, porque esa palabra te va a dar paz, te va a dar seguridad y te va a dar la certeza de que allí está Jesús caminando con vos. Tenés que tener los canales abiertos, es decir, estar atento a la voz de Dios. Dios muchas veces puede hablarte incluso a través de pequeños susurros. Un viento apacible. Porque Dios siempre está caminando con vos. Él siempre está escuchándote y siempre está hablándote. Quiero que anotes en tu tercer punto algo que sucedió también allí en el camino a Maús. Dios habla en medio de nuestros conflictos. Dios habla en medio de nuestros conflictos. Mira qué interesante. En medio de las situaciones críticas también Dios nos puede hablar. Decí conmigo, un problema puede ser una oportunidad para que Dios me hable. Es decir, los cristianos siempre tenemos una virtud, que de todo lo que nos pasa en la vida, le sacamos provecho. Aún de los problemas. Porque de aún de los problemas, Dios puede hablarnos, Dios puede bendecirnos. Y mira lo que dice Lucas 24, 17. Y dice, Jesús, que les estaba hablando, les dijo, ¿qué pláticas o qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 22. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero Él no le vieron. Estos muchachos estaban caminando a Emaús justo en el día en que Jesús había resucitado. Y Jesús ahora comenzó a caminar con ellos. Y ella le dice, pero sos el único que vos no te enteraste de todo lo que pasó en Jerusalén, que estaban todo el mundo convulsionado, porque ese Jesús que era profeta, que era poderoso en obra, lo crucificaron. Aunque algunos nos dijeron que había resucitado.
Saben que estos muchachos estaban tristes porque tenían esperanza. Eran judíos y ellos esperaban al Mesías. Y dijeron, bueno, Jesús era nuestra última esperanza. Pensábamos que Él iba a resucitar como había dicho. Hasta ese momento no se habían enterado de la novedad. Pero estaban en crisis, estaban tristes. Parecía que su esperanza se había esfumado. Parecía que ese Jesús, ese Mesías, ese Salvador, que parecía tan seguro, tan firme, ahora parecía que hubiese desaparecido para siempre. Estaban en crisis. Pero Jesús estaba caminando con ellos. Ellos no lo podían ver, no lo podían reconocer. Los canales de comunicación de ellos estaban totalmente truncados, estaban tan embotados con el conflicto, estaban tan cerrados con el dolor, con la angustia, con la desesperanza, que no podían darse cuenta que Jesús estaba con ellos. Cuando algún conflicto, problema o necesidad, o incluso hasta una enfermedad viene a nuestra vida, aún en esas situaciones, Dios puede hablarnos. Decí conmigo, aún en los conflictos Dios me puede hablar. Ellos estaban pasando una crisis y Jesús no lo dejó pasar. Jesús se acercó y les dijo, ¿por qué están tristes? Y no sé cuál es el problema que vos estás viviendo hoy, porque semana a semana los creyentes también experimentamos dolores, también experimentamos crisis, también experimentamos problemas en el matrimonio, con los hijos, también experimentamos dificultades económicas, también sufrimos enfermedades. No sé cuál de todas ellas tal vez te esté tocando ahora, pero Jesús está caminando con vos. Aunque no lo puedas ver porque estás aturdido con tu problema, pero Jesús está caminando con vos y te está diciendo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué? Si yo estoy vivo, estoy caminando con vos, si yo estoy andando con vos, si yo puedo hacer un milagro en tu vida. Quiero decirte que en esta mañana te podés ir con un milagro, porque Jesús está caminando con vos, porque Jesús está viviendo con vos. Poné tu mano en tu pecho y decí, yo puedo irme con un milagro hoy, porque Jesús camina conmigo. En el punto número 4 quiero que pongas, Dios habla en aseveraciones directas. Anótalo allí, por favor. Dios habla en aseveraciones directas y jamás con dudas. Dios nunca te va a hablar de manera equivocada. Dios nunca te va a decir algo que está errado o te va a dejar en duda. Cuando Dios te habla tan clarito, te habla tan directo, que vas a darte cuenta cuál es la dirección. El problema es cuando nuestro corazón no acepta la voz de Dios. A veces Dios te va a hablar directo y te va a decir, y voy a decir, ay, no, pero no es lo que yo estoy pensando, no es lo que yo estoy queriendo. Y Dios te habla directo. Dios, como decimos los argentinos, habla sin pelos en la lengua. Cuando Él te dice algo, va directo. Y a veces somos nosotros los que rechazamos la voz de Dios. Ah, no, pero no era lo que yo estaba queriendo. Señor, yo te dije que esta tenía que ser mi novia. Y vos me estás diciendo que no. Yo no quiero eso, Señor, no quiero escuchar esa voz. Pero vos en el interior sentís que algo anda mal. Te das cuenta que Dios te habló directo y que vos decís, no, pero yo voy a insistir con esto. Y Dios te está diciendo, es para este otro lado. Mira lo que le pasó. Lucas capítulo 24, 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Decí conmigo, debo reconocer la voz de Dios para obedecerlo. Más de una vez nos va a pasar que aún escuchando la voz de Dios no lo queremos escuchar. Aún cuando Dios te está mostrando el camino, aún cuando Dios te está mostrando que estás cerrado, que estás equivocado, porque Dios también proféticamente te va a dirigir, te puede hablar a través de tus pastores, te puede hablar a través de la palabra, te puede hablar a través de un hermano, te puede hablar a través de una palabra profética.
Y cuando esa palabra viene a tu corazón, vos decís, es realmente lo que Dios quiere. Es realmente lo que Dios está esperando de mí. Pero por otro lado decís, pero yo quisiera esto otro. Yo quisiera ir por este otro camino. Saben, Dios es categórico en darnos una idea, una palabra que muchas veces va a interrumpir tus propios pensamientos. Dios te va a dar a veces palabras que te van a descolocar porque no siempre va en la dirección de lo que vos querés. Entonces, sí, conmigo, tengo que estar dispuesto a oír la voz de Dios y a obedecerlo. Porque ahí está la bendición. Cuando escuchás la voz de Dios y lo obedeces. No te olvides nunca de esto. La voz de Dios siempre se caracteriza por sentir una profunda paz y seguridad de lo que estás escuchando. Más de una vez vas a estar embalado con un montón de ideas y de pensamientos y voy a arrancar con esto y voy a hacer esto otro y voy a hacer lo otro y de repente escuchás la voz de Dios que dice, mirá que ese no es el camino. Interrumpe tus pensamientos, interrumpe lo que estás diciendo, lo que estás pensando, interrumpe incluso tu proyecto, pero paralelamente con eso vos sentís que la voz que estás escuchando te da paz y te da seguridad. A veces tal vez nuestro temperamento, nuestra forma de ser, puede chocar con la voz de Dios, ¿no? Porque tal vez somos temperamentales y somos de aquellos que tomamos decisiones y decimos, yo voy a hacer así, 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 pa, pim, pum, pa, 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 pa. Y Dios te está hablando en el proceso. Y entonces te dice, insensato y tardo de corazón. ¿Escuchaste alguna vez al Señor decirte, sos tardo de corazón, te cuesta entender, te cuesta escuchar, te cuesta ver? Y a veces somos así muchos cristianos. Nos empecinamos con algo, nos metemos con algo. Y cuando uno más jovencito es, peor, ¿no? Porque tiene todo el impulso de la juventud, entonces se empecina con algo y quiere eso y no quiere otra cosa. Y Dios te dice, qué duro de corazón que sos. ¿Cómo te cuesta entender mi voluntad? ¿Cómo te cuesta entender lo que quiero decirte? Pero saben, mejor que sacrificios, dice la Biblia, es obedecer. Mejor que hacer grandes cosas para Dios es obedecer. La voz de Dios. Aleluya. Si este año querés una gran victoria en tu vida, si este año querés hacer un giro enorme en tu corazón, si este año querés que tu matrimonio esté mejor, si este año vos querés hacer la voluntad de Dios para que las cosas te vayan bien, es el año para obedecerlo a Dios. Es el año para discernir la voz, para escuchar la voz del Señor, para parar un poquito y decir, esto es lo que yo quiero, pero ¿qué es lo que quiere Dios para mí? Esto es lo que yo me planeé, esto es lo que yo me imaginé para este año, pero ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Estarás dispuesto a escuchar la voz de Dios este año? Y cuando lo escuches, ¿estarás dispuesto a obedecerlo? En el punto 5 quiero que veamos otra forma en la que Dios nos habla. Dios habla a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Como solía decir el evangelista Carlos Anacondia, la siempre viva y eficaz palabra de Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Mirá, Lucas 24, 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús les estaba mostrando a estos dos muchachos, a estos dos discípulos que estaban desesperanzados y desilusionados, que Jesús era el profeta, que Jesús era el Mesías que había sido anunciado aún por los profetas de la antigüedad. ¿Y con qué Jesús les habló? No solamente les dijo lo que él pensaba o lo que quería decirles, sino que usó las propias escrituras, la palabra. Y noten ustedes que
La palabra de Dios es el banco de datos de Dios. Si hay una palabra profética realmente segura, es la Biblia. Porque lo que la Biblia dice, funciona. Cuando vos pones en práctica lo que Dios dice en su palabra, no lo que te da un consejito a algún hermano, no el consejito que te dan en la televisión, no una receta que alguien te dio, porque mira, hay veces que Dios te puede bendecir de alguna manera, Dios te puede dar un milagro a vos, o a vos te funcionó de una manera, pero no siempre quiere decir que lo que te funcionó a vos le va a funcionar a otro. ¿Vieron cuando dicen, no, pero vos hermano tenés que hacer así, porque a mí me funcionó así, porque a mí Dios conmigo hizo así? Tu experiencia puede ser muy buena, puede ser positiva, pero no siempre le va a funcionar a otro. Ahora, lo que nunca falla es a poner en práctica lo que Dios te habla en la Biblia, la palabra de Dios. Hermano querido, este año yo te animo a que vuelvas a ser el pueblo de la Biblia. Que seas un hombre o una mujer que ama la palabra. Miren, yo cuando era nuevito en el Evangelio, lo primero que me enseñaron a comprarme fue una Biblia. Y no sabía ni cómo arrancar a leerla, porque no sabía si se empezaba de adelante para atrás o de atrás para adelante. La verdad no sabía cómo se leía. Cuando vi que tenía 66 libros adentro de uno solo, la verdad que no sabía cómo era esta cuestión de leer. Entonces empecé a leer así el tuntún, ¿no? Venía un poquito por acá, un poquito por allá, ¿no? Y hubo hermanos amorosos que me ayudaron y me dijeron, mirá, me daban versículos, mirá, empezá por acá, empezá por allá, lee en Juan, lee aquello, lee lo otro. Y ahí empezó mi amor por la palabra. Y en aquellas épocas, estoy hablando de hace unos 30 años atrás, era muy común que los evangélicos llevaban la Biblia bajo el brazo. Por eso se nos llamaban los locos de la Biblia o los Biblias o cosas por el estilo, ¿no? Y nos reconocían rápidamente cuando nos veían en la calle porque íbamos con la Biblia bajo el brazo. Con el tiempo algunos comenzaron a sentir un poquito más de vergüenza, entonces empezaron a llevar la carterita o la Biblia en un... Yo he visto de creyentes que llevaban la Biblia envuelta en una bolsa de nylon para que nadie se dé cuenta. Pero eso hablaba del amor por la palabra, el amor por la Biblia, del libro sagrado de Dios, libro que no te falla, mi hermano. Libro que cuando vos lo abrís y lees y después estás leyendo y estás en oración, Dios te va a hablar en la Biblia. Vos lees un texto de la Biblia y tal vez hay palabras que no entendés porque son complejas, porque es verdad que la Biblia tiene muchos pedazos, muchos textos que tal vez son difíciles de interpretar, pero también la Biblia tiene muchísimas porciones, muchísimas palabras que son sencillas para leer. Búscate una versión de la Biblia moderna para leer con un lenguaje más sencillo, pero ponete a leer la Biblia todos los días, porque sin duda Dios te va a hablar. De repente estás leyendo la Biblia, estás leyendo la palabra y de repente leíste un versículo que dijiste, wow, esto es para mí. Y entonces tomás ese versículo y lo orás y decís, Señor, gracias por esta palabra. Yo creo que esta palabra me la estás hablando a mí. Señor, la tomo para mí. Señor, en el nombre de Jesús. Y comencé a orar esa palabra. Tu palabra me dijo, Señor, que vos me prometés esto y yo lo creo. Y empezás a orar. Y esa palabra se transforma en una palabra rema, es decir, una palabra viviente que deja de ser una palabra escrita para transformarse en una palabra viva para vos, para tu día a día. Entonces tenés que aprender que si querés que Dios te hable, tenés que ser un cristiano que ama la palabra, que ama la Biblia. Como te dije, tal vez no entiendas todo lo que leas, pero cuando Dios te quiere hablar, te va a hablar. Cuando Dios te quiere hablar, va a usar pasajes que tal vez ni siquiera nunca pensaste leer, pero lo estás leyendo y Dios te va a hablar. Decile a tu hermano, despertá mi hermano, es tiempo de leer la Biblia. Debemos habituarnos a leer la Biblia. Debemos tener el hábito en nuestro carácter de leer la palabra, porque Dios te habla a través de ella. Ahora, escucha esta. ¿Cómo es que Dios me puede hablar en la Biblia? Él me habla cuando yo valoro la palabra, cuando yo le presto atención. Y sabes, si hay algo que es muy lindo que nos pasa aquí en La ISO, es que cuando estamos exponiendo la palabra de Dios, siempre hay una atención absoluta. Y eso está bueno. Somos una iglesia que hemos aprendido a valorar la palabra. Cuando escuchamos la palabra, prestar atención, digerir.
Me ha pasado a veces que han venido predicadores que por ahí están acostumbrados a que la gente dice aleluya, amén, gloria a Dios, y están todo el tiempo durante la palabra, y no está mal. Pero que me decían, están demasiado serios, ¿será que no les gusta la palabra que estoy dando? No, le digo, no, es todo lo contrario. Lo que pasa es que mientras vos estás dando la palabra, no quieren ni decir nada porque están atentos a la palabra, quieren tomar todo lo que estás exponiendo de la Biblia, y esto es tan bueno que cuando escuchamos la palabra estemos atentos, estemos digiriendo, estemos pensando, porque escuchar la palabra, valorar la palabra, significa ir acomodando lo que Dios te va diciendo a tu propia vida. Es decir, estás escuchando la palabra y decir, esto es para mí, esto me sirve, esto también, esto lo puedo acomodar acá, esto tiene que ver con esto, yo tengo que cambiar esto, esta actitud Dios me está hablando que la tengo que cambiar. Es decir, estás asimilando la palabra y haces bien. Que cuando valorás la palabra de Dios, Dios te habla. Y por último, quiero que anotes allí el punto 6. Dios le habla al que lo anhela o le anhela. Dios habla al que le anhela. Lucas 24-28 dice, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndole, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse ¿con quién? Con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Cuando vos involucrás a Dios en todas las áreas de tu vida, cuando vos involucrás a Dios en tus decisiones, antes de tomar una decisión, decís, Señor, anhelo tu presencia. Quiero que me hables, que me dirijas. Cada vez que vas a iniciar un nuevo proyecto, tomate un tiempo para orar. Tomate un tiempo para pedirle a Dios que te dirija, que te hable. No seas arrebatado, no te guíes por tus emociones, no te guíes por el impulso. Déjate guiar por el Señor. Y mira lo que dice. Ellos le dijeron, quédate con nosotros, Señor. Y Jesús se quedó con ellos. ¿Y qué hizo? Cenó con ellos. Partió el pan y les dio a tomar el vino. Y en ese momento hubo revelación. Se abrió los ojos. Mi hermano, cuando vos te metés en la oración, cuando vos decís, Señor, yo te anhelo, Dios, quiero escucharte, realmente estoy dispuesto para escucharte. ¿Sabés qué pasa? Jesús viene y cena con vos y te trae revelación y tus ojos se abren. Pero vos necesitas anhelarlo, desearlo, tener sed, escuchar la voz de Dios. Aleluya. ¿Querés escuchar la voz de Dios? Desarrolla una sed por Él. Desarrolla una búsqueda profunda del Señor. Y Él vendrá a tu casa y cenará con vos y te hablará y te dará revelación. 2019 es un año de revelación, un año de avivamiento, un año de despertar espiritual, pero necesitas anhelar a Dios. Jóvenes, el mundo te quiere destruir. El mundo quiere dañar tu vida, pero Jesús quiere guiarte a una vida plena, feliz, profunda en Dios, pero tenés que buscarle. Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, acuérdate. No te olvides de ninguno de los beneficios que el Señor te ha dado, acuérdate de Jesús ahora que sos joven. Y dice Eclesiastés, antes que vengan los días malos. No dejes que tu vida te la robe este mundo. No dejes que esta vida te la robe Satanás y sus demonios. No dejes que esta vida, el mundo guíe tu destino, tu vida. Joven, déjalo a Jesús que se revela a tu vida. Así como se reveló en el camino de Emaús. Anhelalo, desealo, búscalo y Él se va a revelar a tu corazón.
Nunca me olvido cuando tenía 14 años y decidí seguir a Jesús. Cuando tenía 13, un año antes, recuerdo que había en mi alma un anhelo de conocer a Dios. Lo conocía porque había hecho el catecismo, había hecho todo lo que la religión en ese momento me enseñó y que fue bueno. Pero no me alcanzaba porque no tenía una experiencia con Él. Y nunca me olvido que con 13 años estaba en una capilla allí frente a una cruz y lloraba y le decía: Dios, yo te quiero conocer. Tenía 13 años y decía: Señor, yo te quiero conocer. Yo quiero sentirte, yo quiero tener algo, porque me daba cuenta en mi alma que había algo más, que Dios no podía ser solamente ese crucifijo, que Dios no podía ser solamente una religión, que había algo más. Y un año después, siendo una campaña evangélica, tuve una experiencia con Dios. Pude abrir mi corazón a Cristo y mi vida fue realmente diferente. Por primera vez sentí la experiencia de tener el corazón lleno de alegría, de pasión, de sentir que realmente ahora estaba completo en el alma. Y mi juventud no fue tan fácil, también tuve muchos problemas y muchas cosas en el medio, pero la experiencia que tuve con Jesús nunca me abandonó. Jesús siempre caminó a mi lado. Y esa es la experiencia, joven, adulto, abuela, mamá, papá, que vos también tenés que tener con Jesús. No dejes que el ruido de este mundo te impida ver que Jesús camina todos los días con vos. En las buenas y en las malas, Jesús siempre está. Siempre está. Solamente basta de que abras los canales nuevamente para oír la voz de Dios y obedecerlo. Te invito a ponerte en pie. A veces Dios te hablará en el ruido o te hablará en el silencio. Y saben una cosa, Dios conoce los planes también del enemigo. Cuando vos escuchás la voz de Dios, Dios te va a mostrar también los planes del enemigo. Dios te puede llegar a mostrar cosas que van a suceder más adelante y preparar tu corazón para la dificultad. Dios te va a hablar para hacerte crecer, para llevarte una vida de verdadera victoria. Cerrá tus ojos un momento. Señor, te amamos con todo el corazón. Anhelamos que estés con nosotros. Anhelamos que camines con nosotros. Decile a Jesús: Jesús, yo anhelo que camines conmigo día a día, pero también quiero tener los ojos abiertos, los oídos abiertos para escucharte, para tener revelación, para entender tus caminos, para entender tu voluntad, para todas las decisiones que tengo que tomar en la vida. Quiero hacer tu voluntad, Dios. Ayúdame, ayúdame, Dios, a oír tu voz y a obedecerte. Señor, que mis oídos espirituales estén atentos a tu voz. Señor, sea en sueños, en visiones, en palabras, a través de la Biblia o cualquier otro medio que uses, Señor. Quiero estar dispuesto a oír tu voz y a obedecerte. Señor, te doy gracias en este día porque vos hablás y me hablás cada día. Te doy gracias, Dios. Señor, yo bendigo a cada uno de los que están presentes para que en el ruido o en el silencio escuchen tu voz. Que esta iglesia, Señor, se caracterice por gente, Señor, que no solamente escucha tu voz, sino también te obedece. Señor, y que vivamos en plenitud y podamos ver grandes milagros como respuesta a esa voz. Señor Dios Todopoderoso, que el poder de la resurrección que te levantó, Señor, de la tumba, ese poder esté sobre nosotros cada vez
que oímos tu voz, cada vez que te escuchamos hablar y podamos verte. En el nombre del Señor Jesucristo, hay victorias que vendrán, mi hermano. Hay bendiciones que se van a desatar, pero necesitamos escuchar la voz de Dios todos los días de nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a decirle, si tú hablas con Dios, vamos a cantar y decirle al Señor, yo quiero hablar contigo, quiero escucharte. Aleluya.